Para llegar a la ley de Coulomb, el documento empezaba primero definiendo las cargas y sus leyes de interacción. Antes de empezar con los problemas, ¿tienen alguna duda con respecto a la información que venía en el material? No, parece que no. Entonces vamos a empezar por leer el problema y tratar de comprender qué es lo que nos está pidiendo hacer. Dice, el objeto A tiene una carga de 2 microcoulomb y el objeto B una carga de 6 microcoulomb. ¿Cuál enunciado es verdadero? A continuación se nos muestran 3 incisos con las siguientes igualdades. La fuerza de la carga A sobre la carga B es igual al negativo de 3 veces la fuerza que ejerce la carga B sobre la carga A. En el inciso B nos dice, la fuerza que ejerce la carga A sobre la carga B es proporcional al negativo de la fuerza que ejerce la carga B sobre la carga A. Y finalmente en el inciso C nos dice que 3 veces la fuerza ejercida por la carga A sobre la carga B es proporcional al negativo de la carga B sobre la carga A. Entonces, para empezar aquí, lo que tenemos que recordar es qué es carga. Joven Abner David, ¿alguna idea de qué es la carga? ¿Serían los coulombs que tiene cada fuerza? Esa sería la unidad, pero físicamente, ¿qué es? Sería como los electrones que tiene esa fuerza. De hecho, el electrón se le denomina, o mejor dicho, es una partícula cargada. No es en sí mismo, bueno, sí es carga, pero no es la definición de carga. ¿Qué será entonces la carga? No sabría definirlo, profe. ¿Alguien que quiera participar, jóvenes? Tenemos dos Esteban Torres. ¿Alguno quiere participar? Serían que es una propiedad de la materia. Señorita, nada más recuerde que hay que levantar la manita, por favor. Joven Emmanuel. ¿No es la cantidad de energía que tiene cada partícula? Más o menos esa es la idea, sí, los dos están en lo correcto. Nada más para complementar la definición, por ahí decía que la carga es una propiedad intrínseca de la materia y hace referencia a la energía. Entonces, la carga va a tener esa propiedad, ¿sí? Que existe materia y tiene carga, y representa parte de la energía que tiene esa partícula. De esta manera, las cargas, en su forma de representar de cierta manera energía y que son intrínsecos, es intrínseca a la materia, se puede aislar
se puede aislar tanto en carga positiva como en carga negativa. Y esto le da ciertas propiedades. ¿Qué propiedades posee la carga en términos de que puede ser positiva o negativa? Por ahí ponen en el chat el electrón. El electrón es una partícula, no es una interacción. Dicho de otra manera, siendo el electrón una partícula que constituye carga, obedece las propiedades de la carga. La pregunta es cuáles son esas propiedades. Por ahí la señorita Rubí me parece que tenía la manita arriba, aunque creo que se arrepintió al final. Atracción, repulsión. Muy bien. Tienen una propiedad de atracción o bien repulsión. ¿A qué se referirá la atracción y a qué se referirá la repulsión? Por ahí en el chat, el joven Cristian Yáñez nos dice que las cargas que sean del mismo signo se repelen y las de signos diferentes se atraen. Pues tenemos atracción en la combinación de carga positiva y lo puse al revés. Nada más para dejar la referencia de colores. Carga positiva y carga negativa. Esta combinación va a generar un efecto de atracción. Mientras que una combinación de dos cargas similares en cuanto a signo, lo que va a dar lugar es a una repulsión. Y lo mismo va a ocurrir si se presentan dos cargas negativas. ¿Sí? Bueno. Pero ya sea atracción o repulsión, esto está generando un efecto. Estas son las propiedades, pero al mismo tiempo estas propiedades dan origen a un efecto entre las cargas. ¿Cuál será ese efecto? ¿O cómo le podemos llamar? Joven Emanuel. ¿No crean una fuerza? Exactamente, nada más que antes de llamarle fuerza, tenemos que decir que hay una interacción entre ellos que se conoce como fuerza. ¿Sí? Y no cualquier fuerza, sino que estamos hablando de la llamada fuerza de Coulomb. ¿Sí? Por ahí en las notas estaba escrita la magnitud de dicha fuerza, ¿la recuerdan?
1.6 por 10 a la 9. No, ¿Sí era la 9? sí, pero le faltarían las unidades y a lo que se está refiriendo es a la carga del electrón. Más o menos. No, porque ahorita estamos buscando la expresión de fuerza. Usted me está dando la magnitud en carga que posee un electrón. Y en este Ok. sentido, el electrón es una partícula negativa, no es más menos. Si cambiáramos, es decir, si tuviéramos el mismo valor de carga del electrón, pero con carga positiva, ya no se le denomina electrón, se le llama positrón. ¿Sí? Son dos partículas similares, pero al mismo tiempo diferentes. Entonces, aquí lo que estamos buscando es una ecuación que represente el efecto de interacción entre las cargas. Dicho de otra manera, una forma algebraica de representar la fuerza que se está generando entre las cargas. ¿Sí? De entrada, lo que ya mencionamos es que esa ecuación se va a llamar fuerza de Coulomb. O, bueno, no, de hecho, aquí metí la pata, no se llama fuerza de Coulomb. Déjenme, hay que ponerle el nombre como es. El nombre es ley de Coulomb. Señorita Rubí. Esta de K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, ¿no? Sí, nada más recuerden que hay que levantar la manita, señorita. Sí, por eso me acuerdo. Sí, no se preocupe, pero se nos brincó a la señorita Rubí. Luego se nos sienten los compañeros porque piensan que les quitamos la palabra. Señorita Rubí. No, profe, iba a decir lo mismo que Ivania. Está bien. Ok, muchas gracias. Q1, Q2, entre radio de separación al cuadrado. ¿Sí? Pues sí, esta sería la conocida ley de Coulomb, pero específicamente lo que expresa es la magnitud de la fuerza de interacción entre cargas. ¿Sí? No es una ecuación vectorial tal cual está escrita. La forma vectorial es un poco más complicada, pero para fines del curso, esta expresión es suficiente para resolver los problemas que se nos presenten. Si en algún momento necesitamos trabajar un problema más complejo, entonces ya hablaremos a detalle cómo utilizar esta ecuación en términos vectoriales. Entonces, de entrada, pues esta es la que tenemos que saber. Y ocurre un detalle curioso. Por ahí de las clases que han tenido anteriormente, mecánica de la partícula, mecánica del cuerpo rígido, recordarán que existen por ahí unas leyes que nos ayudan a entender las interacciones entre cuerpos dentro del universo clásico. ¿Recuerdan cuáles son esas tres leyes? Profe, ¿cómo se levanta la manita? Ahí donde abajo en su ventana de Zoom, Ajá. uno de los iconos que tienen es un icono que dice participantes. Ajá. Son como dos monitos. Le da clic ahí y le va a abrir una ventanita donde aparecen todos los que están participando en esta conferencia. Debajo de esa ventanita aparecen algunas opciones. En algunas versiones de Zoom les aparece la manita como tal y en otros les aparece un botón que dice levantar mano. Gracias. De nada, joven. Regresando al tema, joven Isaac. ¿No serían las leyes de Newton? Porque se parece como a la ley de gravitación, algo así, ¿no? La atracción que había como entre dos cuerpos en el espacio, como que bueno, como que nomás tenía variables diferentes. Okay. Muy bien, joven. Sí, sí estamos hablando de eso. Aquí lo que vamos a ocupar son las tres leyes de Newton. Al ser una fuerza,
Y mientras estemos hablando de un universo clásico, esta fuerza estará sujeta a las 3 leyes de Newton. Y en específico de las 3 leyes de Newton, la que nos va a ayudar mucho para resolver ejercicios será la segunda ley de Newton en su forma vectorial. Esto es la sumatoria desde I igual con 1 hasta el número total de fuerzas aplicadas al sistema tiene que ser proporcional al producto de la masa por la aceleración del objeto. Aunque si bien la carga es una representación diferente de las propiedades del objeto, no coincide con lo que es la masa, ¿sí? La parte que nos va a ser útil es la parte de la suma, porque de otra manera también se conoce como fuerza neta. Y más adelante vamos a ver que cuando tenemos varias partículas o varias cargas interactuando entre ellas, el efecto de interacción es acumulativo. Sin embargo, dadas las restricciones de la ley de Coulomb, las interacciones se tienen que medir a pares, ¿sí? Esto nos da una restricción que son siempre van a ser interacciones a pares. Es decir, si yo tengo 5 partículas cargadas, para poder medir la fuerza neta aplicada a cada una de ellas, voy a tener que medir primero la fuerza que aplica cada una sobre el resto de las partículas. Y al final, aplicando la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas que aplica cada partícula sobre la que estoy interesado, me va a dar la fuerza neta aplicada por las cargas presentes. ¿Sí? Así es como se va a usar la ley de Coulomb. Y sí, como dijo el compañero, es muy parecida a la ley de gravitación universal. De hecho, la gran diferencia entre una y otra es que la ley de gravitación no, hasta el momento, no se ha podido demostrar que tenga una interacción de forma repulsiva. Es decir, no hemos encontrado materia que se le pueda atribuir una propiedad de materia negativa como tal. De esta manera no podemos tener un efecto de repulsión, solamente tenemos efectos de atracción gravitacional. Esa sería la gran diferencia. Por ahí dentro del material que les envié para darle seguimiento al curso, viene un video donde les habla de esta comparación entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación. ¿Sí? Aprovecho el comercial para comentarles que, dadas las características actuales, como estamos llevando los cursos, va a ser muy importante que estén revisando los materiales, porque de ahí pueden surgir dudas. Toda esta información que estamos viendo condensada en este momento la tienen en los materiales que les envié. Regresando al problema actual, con esta información ya tenemos suficientes características para poder resolver el problema, y que quizás ya se nos olvidó qué es lo que decía. Vamos a regresar al problema, a menos que alguien tenga alguna duda o quiera realizar alguna aportación a este pequeño resumen que hemos realizado. Joven Fernando. Sí, profe, buenos días. Disculpe, ¿podría repetir la definición de carga? Es que no lo escuché bien cuando lo dijo y quisiera tenerla bien. Por acá arriba lo tenemos. Una carga es proporcional a una cierta cantidad de energía y se considera una propiedad intrínseca de la materia. Por sus cualidades se puede aislar como carga positiva o carga negativa. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más, jóvenes?
¿no? Eh, bueno, retomando esta parte, ¿qué es lo que vuelve complicado la conceptualización de todo lo que implica la electricidad y el magnetismo? Bueno, si recuerdan, en toda la parte de mecánica, si bien algunas expresiones se volvían complicadas, lo que lo hacía relativamente más sencillo era el hecho de que podíamos tener una visualización directa de los fenómenos, es decir, nosotros podemos ver objetos con masa porque estorban, y eso nos permite ver cómo interaccionan entre ellos. La gran diferencia eh, y que incluso genera un cambio de paradigma, una estructura de pensamiento completamente diferente, es el hecho de que las cargas son invisibles al ojo. Si bien podemos ver una partícula cargada, no podemos ver esa energía que emite, ¿sí? Al menos no en el sentido práctico de los ejercicios de física. Por ahí van a encontrar gente que dice que puede ver la energía emitida de los objetos. Quién sabe, no quiero entrar en cuestiones esotéricas porque esta es una clase de ciencia y todo mundo tiene derecho a dar su opinión con respecto a lo que cree. Sin embargo, en cuestiones prácticas de ejercicios, pues va a ser muy difícil que podamos observar los efectos a menos que hagamos algunos artilugios. En este caso, conforme vayamos avanzando, va a aparecer por ahí un concepto que se denomina carga de prueba. Esa carga de prueba tiene ¿cómo se le dice? Se me fue el avión. Bueno, dicho de otra manera, esa carga de prueba se utiliza para, como dice su nombre, probar las propiedades de los campos que están cerca de las cargas. Bueno, este concepto lo vamos a revisar un poco más a detalle cuando lleguemos a lo que es campo eléctrico. Por lo pronto vamos a regresar al problema si es que no hubiera alguna otra duda antes de comenzar. Bueno, pasamos al ejercicio. Una vez más, dice, el objeto A tiene una carga de 2 microcoulomb y el objeto B tiene una carga de 6 microcoulomb. ¿Cuál enunciado es verdadero? Y ya tenemos las tres posibilidades o los tres incisos. ¿Qué habría que hacer para verificar cuál de los tres es el que corresponde para responder las condiciones que tenemos al momento? ¿Sí? Recuerden, jóvenes, que ya hemos tenido algo de práctica con la resolución de problemas y parte o lo más esencial cuando iniciamos la resolución es leer el problema, ¿sí? Por leer no nos estamos refiriendo a interpretar los símbolos que están plasmados en el documento del problema, sino que estamos hablando de interpretar ese contenido para apropiarnos de la información, conceptualizarla y poder llegar a una respuesta y dar solución a este problema. Entonces, de esa lectura profunda, ¿qué entienden de este problema? Eh, por ahí estoy pidiendo participación de alguno de los compañeros que están en esta sesión. En algunos casos les he dicho señorita, en otros casos les he dicho joven. Esto es porque su nombre sí distingue género
pero en aquellos casos en que su nombre sea no me pueda distinguir como tal, les estaré diciendo joven, ¿sí? No, para tratar de ser un poco más, ¿cómo se dice? No ser tan específico. Así es que, por favor, no me lo tomen a mal. Si es que es una señorita y le llego a decir joven, no es por tratar de ofender, al contrario, es porque en realidad el nombre que tienen en la guía, al no poderlos ver, no me distingue entre género y entonces no quiero cometer ese error. De antemano, pues una disculpa si llego a cometer algún error. No, no se preocupe, profe. Señorita Este, Fátima. ujú. Ah, bueno, se entiende a simple vista que hay dos cargas y que las dos son positivas Muy bien. y que una es, 3 veces más grande que la otra. Ok, muy bien, señorita, muchas gracias. Bueno, nos entrega también un diagrama, o bueno, o dicho cómo podemos hacer el diagrama. Al ser solamente dos cargas, tenemos una cierta ventaja, pero bueno, una vez que han entendido el problema, lo que sigue, ¿sí? Para tener definido lo que queremos trabajar, pues es escribir en un apartado los datos que nos está dando el problema. ¿Qué datos tenemos? En este caso tenemos la carga 1, que está dada como 2 microcoulombs, y la carga 2, que son 6 microcoulombs. ¿Sí? ¿Sí? Una disculpa, por ahí el corrector luego me cambia la letra. Si todavía no me entiende, no sería el primero, pero bueno. Pues sí, vemos que hay una proporción 3:1 entre las cargas y pareciera que esto nos descarta el inciso B de las respuestas propuestas al problema. Sin embargo, pues hay que verificar la información, aunque parezca así. Con esta información ya puedo yo construir un diagrama. En ese diagrama va a ser muy similar al diagrama que teníamos arriba. Voy a colocar la carga 1 y voy a colocar la carga 2. En este caso, ambas cargas poseen la misma valoración, ambas son positivas. Entonces, ¿qué efecto se tiene en las fuerzas de interacción? ¿Cómo son las fuerzas entre estas cargas? Joven Isis, ¿alguna idea? Parece que no tiene micrófono a la mano. Joven Nicolás. Buenos días, profe. El efecto que pudiese haber, tomando en cuenta esas dos cargas, podría ser de repulsión. Ok, si yo, bueno, trazando la línea que me define la dirección de la fuerza para la carga 2, ¿hacia dónde se movería? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Disculpe, ¿cree que lo pueda plantear otra vez? Por favor. Okay. Usted me acaba de mencionar que al ser dos cargas del mismo signo, la interacción es de repulsión. Si yo me posiciono sobre la carga 2 y trazo una línea, ¿sí? ¿Hacia qué lado debo indicar el movimiento de la carga por el efecto de repulsión? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Tomando en cuenta el diagrama inicial, en la carga 2, podría ir hacia el lado derecho. Bueno, su fuerza podría ir hacia ese lado. Tendremos que ir hacia acá y esto indicaría que aquí hay un efecto de fuerza de la carga 1 aplicado hacia la carga 2, ¿cierto?
Y entonces en equivalencia, la carga 1 tendría que moverse hacia la izquierda por un efecto de la fuerza de la carga 2 aplicada sobre la carga 1, ¿cierto? Porque tenemos repulsión. Y dado que solo son dos cargas, podemos considerar que ambas cargas están en el eje X. Eso nos ahorra un poco de esfuerzo a la hora de resolver las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para poder resolver o lo que nos está pidiendo el problema, es comparar las fuerzas. Esto es, tengo que plantear la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, y específicamente lo que estoy buscando es lo que va aquí, cómo es una carga con respecto a la otra. ¿Qué habría que hacer para poder establecer el símbolo de comparación? ¿Qué sigue? Profe, ¿me permite decir algo? Adelante, joven José. Según lo que yo tengo entendido, a lo que leí, ambas fuerzas son iguales, solo que signo contrario. Es posible, pero hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? De hecho, solamente lo tengo, pero lo tengo en un libro y cito, si me permite citar. Sí, adelante. Dice, las fuerzas eléctricas obedecen a la tercera ley de Newton. Por lo tanto, las fuerzas F de 1 en 2 y F de 2 en 1 son iguales en magnitud, pero puestas en dirección. Muy bien, es correcto. Aquí la cuestión es cómo lo vamos a demostrar. De eso sí, la verdad no tengo idea. Fíjense, ¿qué es lo que acabamos de ver? Ok, pasamos, señorita Fátima. Con las leyes de Newton. En este caso es una ley todavía más específica que las tres leyes de Newton. Las tres leyes de Newton nos hablan de la interacción entre cargas, bueno, más bien de la interacción entre fuerzas. Aquí tenemos cargas, sí van a interactúan por medio de una fuerza, pero es una fuerza distintiva. ¿Cuál es esa fuerza que distingue a la interacción entre cargas eléctricas? Vamos a aplicar la ley de Coulomb. Muy bien, joven Isaac. Señorita Fátima, ¿algún otro comentario o se le quedó la manita arriba? No, déjala abajo. Ok, gracias. Muy bien, pues entonces tendremos que encontrar la fuerza aplicada a través de la ley de Coulomb, ¿sí? Es decir, ahora encontraremos de fuerza. Recordamos que al momento sabemos cómo está descrita la ley de Coulomb,
¿sí? La ley de Coulomb, de forma general, nos dice que si tengo dos cargas llamadas A y B, la fuerza de interacción entre estas cargas está dada por una constante, y el producto de una de las cargas con la otra partido entre la radio de separación entre cargas al cuadrado, ¿sí? De aquí lo que no mencionamos hace unos momentos que hablábamos de la ley de Coulomb y sus generalidades es del valor que tiene esta constante. Esta constante K es conocida como constante de Coulomb y tiene un valor aproximado de 8.89 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y según la aplicación que le vayan a dar, pueden encontrar que por ahí puede tener más cifras decimales, o bien, si la aplicación no es tan precisa, se puede por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Eso según las necesidades que tengan. Bueno, sabiendo que esa es la magnitud expresada por la ley de Coulomb, entonces lo que vamos a hacer es aplicarla a nuestro problema actual. Entonces vamos a tener una fuerza ejercida por la carga 1 hacia la carga 2, cuya magnitud será igual a la constante de Coulomb, la carga 1, la carga 2, entre el radio de separación entre la carga 1 y la carga 2 al cuadrado. Por otro lado, tenemos que la magnitud de la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 es igual a la constante de Coulomb por la carga 2 por la carga 1 entre el radio de separación de 2 a 1 al cuadrado. Por acá se me pasó ponerle el 1. ¿Sí? Vemos que las cargas son bastante similares. ¿Sí? Y no estamos evaluando el valor de la carga ni valores numéricos. Simplemente las hemos puesto. Como estas son magnitudes, yo puedo poner esta carga como, mejor dicho, perdón, puedo poner esta fuerza como K, Q1, Q2, entre R de 2, 1 al cuadrado. Y ya se va apareciendo la expresión de 2, 1 a la expresión de 1, 2. Regresamos al diagrama que teníamos originalmente, o la aproximación del diagrama, para ver que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 se representa por la letra R. Entonces, este R es la misma distancia que hay desde la carga 1 que de la carga 2. En magnitud es el mismo valor. Y lo que estamos usando en las ecuaciones es la magnitud. De esta manera podemos simplificar ambas ecuaciones como F de 1, 2 es igual a K entre radio de separación al cuadrado que multiplica la carga 1 por la carga 2 y la magnitud de la fuerza aplicada por la carga 2 sobre la carga 1 será proporcional a la constante de Coulomb entre el radio que multiplica a la carga 1, perdón, la carga del cuadrado, por la carga 2. ¿Sí? Y hasta aquí ya las ecuaciones podemos decir que son prácticamente iguales y nos falta encontrar esa relación entre una y otra. Para poder encontrar la relación, ya mencionamos que una parte fundamental en todo esto va a ser el uso de lo que es la segunda ley de Newton, perdón, de las leyes de Newton. Bueno, la segunda es parte.
pero parte integral del uso de las leyes de Newton son los llamados diagramas de cuerpo libre, donde lo que vamos a considerar, por ejemplo, es para la sumatoria de fuerzas, vamos a suponer que hay una partícula en algún punto que está verificando la interacción entre las fuerzas, es decir, si suponemos la carga, bueno, me fue el avión. Si consideramos las cargas como puntuales, carga 1, carga 2, y a partir de aquí verificamos las direcciones considerando un eje X, aquí tenemos F de 1, 2, no, perdón, F de 2, 1 en su forma vectorial, y aquí tenemos F de 1, 2 en su forma vectorial. Ahora debemos plantear las fuerzas en componentes vectoriales. Y entonces tendremos que F de 2, 1 en su forma vectorial es igual al negativo de la magnitud de F de 2, 1 en la dirección Y más 0 en la dirección J, y si quieren 0 en la dirección K. Es lo mismo. De manera similar, tendremos que la fuerza de 1, 2 es equivalente a la magnitud de dicha fuerza en la dirección Y positiva más 0J más 0K. Y hacemos una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, la fuerza de 1 a 2 más la fuerza de 2, 1, y se me hace que ya estoy trabajando de más, debe ser igual a 0. Entonces, como funciona solamente en X, tenemos la magnitud F1, 2, ese debe ser igual, no, más la magnitud de 2, 1 igual a 0, y entonces tenemos que F en magnitud de 1 a 2 es igual al negativo de F de 2, 1, ¿sí? Y sustituyendo los valores, aquí tenemos que K entre R sobre U1, U2 es igual al negativo de K, R, U1, U2. Y entonces aquí ya se demuestra que F de 1, 2 es igual al negativo de F de 2, 1. ¿Sí? Que es la solución del problema. ¿Sí? Regresando arriba, pues ya podemos decir que la solución corresponde a cuál de los incisos. ¿Joven Fernando? Al B, profe. Muy bien. La solución de este problema será el inciso B. ¿Dudas por ahí? Joven Nicolás. Profe, a mí solo me gustaría que pudiese regresar un poquito a la última parte para alcanzar a copiar, por favor. Estas láminas, o mejor dicho, estas pizarras se las voy a compartir a través de Classroom.
Muy bien, profe. Gracias. pero aquí está. ¿Sí? En realidad creo que toda esta parte, de hecho, toda esta parte del diagrama de cuerpo libre lo hice de más. De hecho, ya la ecuación, o bueno, lo que estábamos buscando, quedaba demostrado desde aquí, considerando la dirección de las fuerzas que habíamos propuesto. Pero bueno, nada más para dejarlo más aterrizado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Joven Esteban, uno de los Esteban. Profe, me había quedado la duda de ahorita que nos dio aquí la información, dijo que la constante es 8.89 y en las diapositivas venía 8.98. ¿Cuál es el valor más exacto para tomar? Puede ser que me haya equivocado ahorita, siempre se me confunden algunos valores. Si en las diapositivas está 8.98, ese es. Pero para los problemas como estos, siempre lo vamos a poder redondear a 9, ¿sí? Para no cargar tantos valores. Muchas gracias, joven. Gracias. Sí, suelo cometer algunos errores en ese sentido. Ok. ¿Alguien más o podemos pasar al siguiente problema? No, ya que no hay manitas, pues pasamos al siguiente. Cierro pizarra, abro pizarra. Muy grande. Muy bien. Este será el siguiente ejercicio. Comenzamos como siempre por leerlo. Señorita Haside, ¿nos puede apoyar con la lectura, por favor? Considera tres cargas puntuales en las esquinas de un triángulo, como se muestra en la figura, donde Q1 es igual a 6.0 por 10 a la menos 9, y Q2 es igual a menos 2 por 10 a la menos 9, y Q3 es igual a 5 por 10 a la menos 9. Muy bien. Nos faltarían los incisos. Encuentra los componentes de la fuerza F23 ejercida por Q2 sobre Q3. Encuentra los componentes de la fuerza F13 ejercida por Q1 sobre Q3. Encuentra la fuerza resultante sobre Q3 en términos de las componentes y también en términos de la magnitud y dirección. Muchas gracias, señorita. Pues lo primero que vamos a hacer es obtener la información de este problema. Este problema nos está diciendo que tenemos tres cargas, nos da los valores de las cargas, incluyendo los signos de las mismas, y nos dice que están colocados en forma de triángulo. Lo que nos pide es calcular componentes de la fuerza 2-3, componentes de la fuerza 1-3, y al final encontrar la fuerza resultante sobre la carga 3.
¿sí? Y esto ponerlo en términos de componentes, magnitud y dirección del vector de fuerza. Adicional a la información del problema, se nos muestra un diagrama un poco feíto, pero a fin de cuentas nos puede ser de utilidad. En este diagrama nos muestran la ubicación de las tres cargas y las distancias que hay entre ellas. Entonces, como siempre, para empezar la resolución de este problema, pues empezaremos por obtener los datos. Bueno, antes de continuar, el problema anterior lo hice con la pizarra negra. ¿Alguno tiene problemas para visualizar la pizarra en este estilo? Se puede cambiar a otro color si es que alguno tiene algún problema, o seguimos en esta configuración. Así está bien, profe. ¿No? Seguimos entonces, jóvenes. Los datos. Los datos tenemos la carga 1 es igual a 6.00 por 10 a la menos 9 coulombs. Carga 2 menos. Sí, si me equivoco, me corrigen, jóvenes, por favor. Y la carga 3 es 5.00. Color. Y la distancia entre la carga 1 hacia la carga 2 en magnitud es igual a la distancia de 2 a 1 y es igual a 3.00 metros. Distancia de 1 a 3. Con esto pues ya tenemos los datos del problema y procedemos a dar solución inciso por inciso. ¿Sí? Entonces, en el inciso A solicita encontrar la fuerza desde la partícula 2 hacia la 3 en componentes vectoriales, es decir, tenemos que poner esto como la magnitud de la fuerza de 2 a 3 en I más la fuerza, la magnitud de la fuerza de 2 a 3. Oh, no, ya vamos a ponerlo de otra forma más sencilla. Es decir, buscamos F23 en I, su componente X, más F23 en Y, que es la componente J. Si hubiera pues una F de 23 en Z, K. Entonces, procedemos a evaluar del diagrama que únicamente se está trabajando en dos ejes que vamos a llamar X y Y, caracterizados por los unitarios I y J. Por lo tanto, no existe componente Z, pues esta componente no la vamos a trabajar. Entonces, aquí únicamente vamos a considerar Q2 y Q3. Y vemos que una de estas cargas, que es Q2, es negativa, mientras Q3 es positivo. Sabemos que la distancia entre estas dos cargas
son 4.00 metros y vemos del diagrama que ambas cargas están sobre el mismo eje, que es el eje X. ¿Sí? Está medio feíto, pero pues esos son los dibujitos que me salen. Una disculpa. Y entonces, pues lo que nos pide encontrar específicamente es la fuerza de la carga 2 ejercida sobre la carga 3. Primero que nada, pregunta, ¿qué tipo de interacción tenemos para estas dos cargas? Joven Fernando. ¿De repulsión? No, de atracción, perdón. Ah, ok. Entonces, si yo trazo la línea de fuerza de la carga 2, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Aquí tenemos esta, que es la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2, ¿cierto? Y de manera semejante, tenemos en dirección opuesta la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Y entonces, en este caso, estamos hablando de atracción, ¿cierto? Entonces, del diagrama, ¿cuánto vale la componente J de la fuerza aplicada por la carga 2 sobre la carga 3? Joven Emanuel. 0, ¿no? Porque están en el eje X. Exactamente. Entonces, la fuerza de 2 a 3 en Y es igual a 0. Por lo tanto, joven Fernando, ¿tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, la dejé arriba, perdón. Por lo tanto, F, el vector de fuerza de la carga 2 a la carga 3, únicamente depende de la componente de 2, 3 en X. ¿Sí? Y en este caso, bueno, de hecho ya le voy a quitar aquí el X y ya sé que esto va a depender de la magnitud de la fuerza de 2 a 3, pero del diagrama vemos que como se mueve hacia la izquierda, va a tener signo negativo y va a estar dirigido en la dirección de Y. Entonces, aquí ya introdujimos el signo de la interacción, ¿sí? Para que cuando hagamos el cálculo de la magnitud de la fuerza, ya no va a ser necesario que introduzcamos el valor de la, ¿cómo decirlo? El signo de la carga, únicamente su valor. Por ahí vayan sacando sus calculadoras porque las vamos a ocupar. No, bueno, no, mejor no, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver, vamos un poquito más a prisa. Profe, ¿puede repetir por qué dijo que le poníamos el signo negativo? Sí, voy a subir un poquito. Regresamos al diagrama de interacción entre la carga 2 y la carga 3. Habíamos mencionado que estas dos son colineales, están sobre la misma línea de acción. Y de hecho del diagrama original vemos que esa línea está sobre el eje X. De entrada su componente Y no existe, de ahí ya dijimos que la componente J es 0, pero al ser cargas opuestas, el efecto es de atracción, por lo que las líneas de fuerza van dirigidas una en dirección de la otra.
Entonces, como estamos explorando específicamente el efecto sobre la carga 3, vemos que la fuerza de atracción lo mueve de derecha hacia izquierda, lo que origina que el movimiento vaya en la dirección negativa. De ahí que colocáramos este signo negativo en el vector de fuerza en la dirección de I. ¿Estamos, joven? Ok, gracias. Okay. Pues ahora, para la magnitud de F de 2, 3, vamos a usar, ¿qué creen que vamos a usar? ¿La ley de quién? Pues la ley de Coulomb. Vamos a tener que la magnitud de la fuerza de 2 a 3 es igual a la constante de Coulomb, la carga en la partícula 2 por la carga en la partícula 3 entre el radio de separación de 2 a 3 al cuadrado. Sustituyendo los valores numéricos, tenemos que es 9 por 10 a la 9. Ya sabemos que son newton por metro cuadrado sobre Coulomb, que multiplica la carga 2. La carga 2, ¿cuánto era? Menos 2. 2.00 por 10 a la menos 9, me parece, ¿verdad? Sí, recuerden que aquí ya no le colocamos el signo, porque el signo lo colocamos acá desde el momento que evaluamos vectorialmente la dirección de la fuerza de interacción. Esa es la razón por la que ya no colocamos aquí el signo de la carga. De otra manera lo podríamos colocar, pero pues estamos hablando de fuerzas. Y la distancia que hay entre la carga 2 a la carga 3, si mal no recuerdo, son 4 metros entre ellas. Resolviendo, encontramos que la magnitud es igual a 5.63 por 10 a la menos 9 newtons. Esta sería la magnitud y respuesta, bueno, y la respuesta del inciso A sería que la fuerza de 2, 3 es igual al negativo de esta magnitud, es decir, menos 5.63 por 10 a la menos 9 newtons. Entonces, esta sería la respuesta del inciso A. ¿Sí? Que se mueve. Para el inciso B. ¿Ya lo entendiste o todavía no? Sí. Necesitamos encontrar. Es básicamente eso, pero es que nunca te lo explican tan así. Te lo dicen como por encima. Por eso te dicen que la energía potencial depende de la cinética y la cinética depende de la potencial. Porque si tiene energía cinética, no tiene energía potencial, y si tiene potencial, no tiene cinética. Bueno, sí tiene, pero va variando. Ya me confundió. Ay, perdón, profe, es que le estaba explicando una cosa a mi hermano. Ok, sí, con razón dije energía potencial con la fuerza de la carga. No, sí, profe, perdón, ver, pero... no me había silenciado, lo siento. Ok, está bien, no hay problema. Ok, para el inciso B, lo que nos está pidiendo es encontrar las componentes vectoriales de la fuerza que aplica la carga 1 sobre la carga 3. Esto es encontrar F de 1 a 3 en X, en la dirección Y, y la componente F de 1 a 3Y en J. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces nos vamos al diagrama. Y únicamente vamos a considerar las cargas 1 y 3. El diagrama, bueno, pues para sí necesitamos todo el plano, donde tenemos a X, tenemos a Y,
La carga 1 está localizada en el origen de coordenadas, es una carga positiva, y un poco más arriba tenemos a la carga 2 también, perdón, a la carga 3, que también es positiva. ¿Sí? La distancia de separación entre estas cargas es de 5.00 metros. ¿Sí? Como estamos viendo aquí, tenemos dos cargas de mismo signo, por lo tanto tenemos una interacción de qué tipo. Repulsión. Repulsión. Aquí no va a ser tan sencillo como decir la fuerza va de derecha a izquierda o la fuerza va hacia la derecha. Aquí vamos a suponer que la misma línea que las une es colineal a las fuerzas. Entonces, si suponemos que, voy a ponerlo con otro color, lo voy a poner aquí. Si suponemos que este fuera el centro, esta fuera la izquierda y esta fuera la derecha, ¿hacia dónde tendría que dibujar la línea de fuerza que interactúa con la carga 3? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Joven Nicolás. Sería hacia afuera, ¿no, profe? Porque ahorita nos aclararon que era de repulsión. Tendremos que esta sería la fuerza de 1 aplicada a 3. Y por completez, pues tenemos que la fuerza que aplica 3 sobre 1 también empuja la carga 1 hacia afuera. ¿Ok? Y entonces estamos hablando de repulsión. Y si hacemos una amplificación de este vector, ¿sí? Hacemos la amplificación, tenemos otra vez los ejes X y Y. Tenemos al vector de fuerza de 1 a 3. Y vamos a ver que ahora tenemos una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. Es decir, esta sería F de 1, 3, Y y F de 1, 3, X. De acuerdo a las componentes vectoriales, este sería el ángulo θ. Y por lo tanto, esto estaría siendo la magnitud de F de 1, 3 multiplicado por el seno de θ en la dirección positiva. Mientras que este sería la magnitud de F de 1 a 3. Por aquí me faltó la flechita. ¿Sí? Y por, ¿cómo se dice? Complemento de ángulos, pues sería la función coseno de θ. Igualmente se mueve en la dirección positiva del eje X. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el valor de seno y coseno? ¿Sí? Antes de que me digan, arriba está el valor del ángulo en el problema, vamos a hacerlo de otra manera, ¿sí? Para si llegara a suceder que no estuviera por ahí. Entonces nada más recordemos que estas distancias son 4.00 y que esta distancia, si mal no recuerdo, son 3.00. Para encontrarlo, pues lo único que hacemos es seguir la misma línea y vamos a encontrar que este ángulo de aquí es idéntico a este ángulo de acá, ¿cierto? Por semejanza de triángulos. Por lo tanto, aplicando esta semejanza de triángulos, entonces vamos a tener que este triángulo tiene este valor θ y por lo tanto esto mide 3.00, 5.00, 4.00.
De aquí sabemos que el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Para el problema actual sería 4.00 entre 5.00, mientras que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, que para el problema actual sería 3.00 entre 5.00. Entonces, al ser este teta igual que este teta, podemos sustituir este seno y este coseno en estos senos y cosenos, ¿sí? Espero no haber revolcado demasiado esta explicación. Entonces, sustituyendo valores, bueno, todavía no. Antes de sustituir valores, vamos a aplicar la ley de Coulomb para encontrar la magnitud de la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 3. Esto va a ser a la constante de Coulomb sobre el radio de 1 a 3 multiplicado por la carga de 1 por la carga de 3. Sustituido vamos a tener 9 por 10 a la 9 dividido entre 5.00 y multiplicado por la carga de 1, que es 6.00 por 10 a la menos 9, y la carga de 3, que es 5.00 por 10 a la menos 9. Con esto encontramos que la magnitud de la fuerza de 1 a 3 es proporcional a 1.08 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Sí? Tenemos la magnitud de la fuerza y ahora sí podemos sustituir valores. F de 1 a 3, vamos a tener que F de 1 a 3, es igual a la magnitud, que es 1.08 por 10 a la menos 8, multiplicado por el coseno, muy arriba. El coseno, que es muy chiquito. Sí, por quererme irme muy a prisa, estoy cometiendo más errores de los que debería. Ok. Sería 4.00 entre 5.00 en la dirección Y, más 1.08 por 10 a la menos 8, multiplica al seno, que es 3.00 entre 5.00 en la dirección J. Resolviendo, vamos a obtener 8.64 por 10 a la menos 9 en I, más 6.48 por 10 a la menos 9 en J. Estas serían las componentes vectoriales del vector de fuerza de la carga 1 sobre la carga 3. Nos quedan 2 minutos. No voy a alcanzar a terminar a resolver el problema. Nada más les voy a indicar rápido lo que hay que hacer, y probablemente se corte la videoconferencia justo a las 10, porque pues estamos compartiendo el Zoom. Les voy a mandar esta hoja ya con el problema terminado, y si tienen dudas me las pueden compartir a través de los comentarios de Classroom. Para encontrar la fuerza que se está aplicando sobre 3, entonces vamos a utilizar la segunda ley de Newton. En este caso suponemos que hay equilibrio y por lo tanto la sumatoria
la sumatoria de fuerzas sobre la carga 3 tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están aplicando sobre 3? Está aplicando la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza de la carga 2 sobre la carga 3. Vectorialmente, pues vamos a tener una suma de componentes en X y una suma de componentes en Y. Hacen la sustitución y con eso pueden encontrar el resultado. En un momento más, les digo, les comparto ya el problema terminado a través de Claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Se nos acabó el tiempo. El otro problema que nos falta, se los estaré compartiendo por medio de video a través de un canal de YouTube. Y les compartiré alguna tarea por ahí ya. Las grabaciones de la clase, pregunta Pablo Susunaga, si se las voy a compartir. Recuerden que la primera sesión que tuvimos les comenté que para yo poderles compartir las sesiones a través de YouTube, necesito el permiso, por así decirlo, de cada uno de ustedes, es decir, un documento escrito y firmado por cada uno, donde me autorizan para poder publicar estos videos. Si por ahí falta uno, no se puede hacer, no podemos faltar al respeto de aquellos compañeros que no quieren que se publique su información. Entonces, hasta este momento, pues no se han recabado todos los documentos y no estaría en posibilidad de compartir la grabación de esta sesión, pero sí les puedo compartir las imágenes de las pizarras. ¿Sí? Esto sería por el momento. La grabación sí se está llevando a cabo, se va a quedar en mi archivo y de utilizarlo únicamente sería si el área académica me estuviera pidiendo alguna evidencia de que se están llevando las clases. De otro modo, al fin de semestre estaré borrando las grabaciones y pues no habría mayor riesgo de que se compartiera. ¿Alguna pregunta por ahí o ya podemos dar cierre? Sí, no me quiero extender demasiado porque sé que tienen otras clases. Y si no hubiera preguntas, se pueden retirar, jóvenes. Muchas gracias por estar presentes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.